Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, Alan Barrascut y Arturo Ceseña, para compartir este domingo 3 de mayo, es el cuarto domingo de Pascua, las lecturas que la iglesia nos propone para este día. Y sin más, vamos a empezar, porque ahora son 3 lecturas, es por ser día domingo. Y tenemos entonces que, pues no apurarnos, pero sí condensar un poquito nuestro tiempo. Sin más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te doy gracias de todo corazón por esta mañana preciosa que tú nos regalaste, Señor, en este nuevo día de vida. Yo te quiero suplicar, Dios bendito, que envíes tu Espíritu Santo sobre de nosotros, Señor, especialmente sobre esas iglesias domésticas que se están levantando en esta cuarentena, para que tu palabra, Señor Dios bendito, llegue a cada uno de los corazones de mis hermanos y hermanas. Te quiero pedir por las necesidades que cada uno de nosotros te presentemos este domingo, para que tú nos respondas con poder, con prontitud, Señor, conforme a tu santa voluntad. Te ruego todo esto invocando el precioso y dulce nombre de Jesús, pidiendo la fuerza, el poder, la autoridad de tu Espíritu Santo y suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la siempre Virgen María. Gracias, Señor, te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si es primera vez que está viendo nuestro canal, somos de la parroquia Santa Teresa de Calcuta, de la comunidad Sal de la Tierra. Y sin más, vamos a iniciar. Domingo 3 de mayo, la primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles. San Pedro, que hace el famoso discurso que lo hemos visto, puede ver unos videos atrás, conforme a la fecha litúrgica, y va a encontrar la misma lectura, pero la iglesia nos la propone esta vez por dos razones. Primero, porque San Pedro dice que se pone de pie y habla y expone su discurso, y dice que dentro de lo que habla de dos cosas, dice, que nos interesan para el día de ahora. Dice, levanta, acusa a quienes lo mataron, y dice a ustedes que lo mataron, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías, hablando del Señor Jesús. Eso dice que les llegó tanto al corazón, que ellos preguntan entonces, ¿qué debemos hacer? Y él les dice, arrepiéntense y háganse bautizar invocando el nombre de Jesús para recibir la gracia del Espíritu Santo. Y dice algo más bien interesante, que dice, esta promesa ha sido hecha para ustedes, para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, a quienes el Señor llamará, a quienes llamará el Señor nuestro Dios. Es decir, hay una acción al futuro. Llamará. Tiene que ver mucho con el Evangelio, porque ¿a quiénes llamará? A lo mejor el Señor llama todos los días, pero ¿quiénes escuchan? A lo mejor el quien oye su voz, ¿verdad? Porque de otra manera no hay forma para escuchar el llamado del Señor. Y luego nos vamos a la primera carta de San Pedro, en el capítulo número 2, versículos del 20 al 25. Y entonces habla San Pedro de que dice, ¿quién puede tener mérito para aguantar tantas injusticias cuando no se es culpable? Dice, pero si haciendo el bien tienen que aguantar sufrimientos, es una gracia de Dios. No es coherente con la vida normal de actual de ahorita, que nos dice, no, usted tiene que prepararse, usted estudie, usted prepárese, usted mientras más títulos tenga, mientras más gordo sea el currículum, usted va a valer más. Nos dice San Pedro, si usted está sufriendo por una cosa injusta, es una gracia de Dios. ¿Por qué? Dice, porque habla del Señor Jesús, dice que se hizo, dice, no había pecado en él, ni hubo engaño en su boca. Cuando era insultado no respondía con insultos, padeciendo no amenazaba, más bien se encomendaba a Dios. Y entonces dice que él cargó en sus hombros, en su cruz, nuestros pecados, para que vivamos para la justicia que él nos consiguió. Y sus cicatrices, dice, las cicatrices que tiene cuando él resucitó, dice, nos sanaron.
Pero dice, terminando su lectura San Pedro, dice algo bien lindo e interesante, porque dice, antes andaban como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Mire qué belleza, mi querido hermano, porque entonces nos tenemos que ir al Evangelio. Y la lectura del Evangelio está preciosísima porque precisamente habla de Jesús, el buen pastor. Y dice la Escritura que hablando de San Pedro en su lectura anterior, en la segunda lectura, dice que tenemos ahora un guardián y pastor. Y mire qué interesante, porque en el original griego el vocablo pastor está escrito episcopo. Episcopo. Y episcopo etimológicamente viene de la palabra, significa guardián, episcopo, que significa obispo. Mire, mi querido hermano, nos dejó un guardián, él es nuestro guardián, pero como se fue, nos deja guardianes para que nos guíen, para que guíen a su pueblo. Y dice que él es nuestro pastor. ¿Y qué hace un pastor? Bueno, pues un pastor, si vemos claramente, a lo mejor ahorita no entendemos mucho por el mundo en que vivimos, por el siglo XXI, pero un pastor, ¿qué hace en el campo? Cuida sus ovejas, las conduce a donde hay buen pasto. Dice el salmo de ahora es cabalmente el salmo del buen pastor. Aguas tranquilas, y nos cuida con su cayado, nos defiende, porque si en aquel tiempo venía una fiera o algo, él tenía el cayado. Y el cayado, yo no había entendido que el gancho ese que tiene es precisamente para cuando una se desbarrancaba, la podía agarrar, jalarla del cuello o de una patita, o sacarla de donde estuviera, donde no podía llegar, pero para eso era el cayado. Y mire, dice, les aseguro, dice en el Evangelio, en el capítulo número 10, les aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y es un asaltante. Él tiene que entrar uno por una puerta. Y en aquel tiempo habían como corrales comunitarios. Había una sola puerta. Salían a pastar y a la tarde había que regresar, pero como estaba muy lejos del pueblo y mañana había que salir otra vez, dice que había como corrales remotos, voy a decir, una sola puerta por la que tenía que pasar el rebaño, pero rebaño de cada dueño, porque había muchos pastores, pero había una sola puerta. Entonces dice el Señor, dice, cuando salen las ovejas hay que entrar por hay una sola entrada, y la entrada es el Señor. Y dice, cada pastor llamaba a sus ovejas, pues el Señor dice, mis ovejas conocen mi voz, mis ovejas conocen, Él llama, Él es el que cuida al rebaño, es al mismo tiempo el que nos guía, que nos conduce, el que nos acuerpa, que nos guarda. Fíjese que así como el pueblo de Israel cuando salió, dice que había una nube, de día les daba sombra y en la noche les iluminaba el camino. Ellos se sentaban en el desierto. Si la nube se levantaba, quería decir, vámonos, caminemos. Si la nube se sentaba, se bajaba, había que descansar. Esa guía, ese era el símbolo que Dios les guiaba, los conducía. Pues nosotros tenemos ahora un pastor. No es una nube que se levanta, no, es Dios con nosotros. Es el buen pastor, el que nos guía, el que nos conduce.
el que nos llama, el que nos habla, el que dice que aunque el rebaño era común, hay un solo pastor y hay un solo rebaño, dice el Señor. Eso es lo que Él dice. Y dice el que, ¿por qué la oveja oía su voz? ¿Por qué iba con Él? Por una cosa sencilla, porque lo conocía, reconocía la voz y tenía confianza a esa voz, a ese pastor. Confianza. Y la confianza es otra palabra bien especial, bien linda, porque dice que viene del vocablo etimológicamente, confide. ¿Y qué es confide? Se descompone en alguien que tiene fe. Con fe se escucha la voz del Señor. Y dice, mis ovejas conocen mi voz. ¿Oímos nosotros la voz de Dios? ¿Oímos la voz del Señor? ¿Escuchamos la voz de nuestro pastor? ¿Cómo? En la Escritura, mi querido hermano. El Señor nos habla en su palabra. Aquí es la voz de Dios. Quien la lee, quien la conoce, quien se nutre, oye la voz de Dios. Acuérdese lo que decía San Agustín, y se los he dicho anteriormente. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos las Escrituras, Dios nos habla a nosotros. Mi querido hermano, para terminar, bien interesante el capítulo del Buen Pastor, San Juan capítulo 10, del 1 al 10. Pero más interesante todavía, el versículo número 10, cuando termina este evangelio del día de hoy, y dice así: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mi querido hermano, esto no necesita explicación. Sabemos perfectamente a qué se refiere. Sabemos por qué debemos oír la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor, y por qué tenemos que seguir unidos en oración. Cuando el templo se abra, mi querido hermano, cuando volvamos a congregarnos, que todos vayamos por esa misma puerta a congregarnos, a comer buen alimento, a tener, la iglesia va a representar para nosotros, como en el Antiguo Testamento, la nube a donde vamos a pasar el sol, a pasar el calor del día, a recibir ahí y a ver la luz del Señor que está allí en nuestro templo. Mi querido hermano, le deseo que usted esté bien. Le pido al Señor que su familia esté bien, que pronto termine todo esto cuando el Señor quiera, y le ruego al Señor Dios bendito que por medio de su Espíritu Santo abra nuestros oídos y nuestro corazón para oír la voz del buen pastor, y para que escuchando su voz entremos por la puerta que es el mismísimo Señor, y que entonces podamos comer de sus pastos buenos, agradables, y que nos sintamos seguros de que nadie nos puede robar, matar o asaltar, porque el Señor mismo es nuestro guardián, como decía la Escritura. Que así sea para todos nosotros y para su familia, y que este domingo sea de bendición para usted, y que todos pronto podamos congregarnos de nuevo bajo un mismo redil, un solo rebaño, un solo pastor. Que así sea para todos nosotros, con el poder del Espíritu Santo y con la intercesión de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Feliz domingo y bendiciones para usted y su familia. Amén.